En nombre del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, la Fundación Autónoma Solidaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación para la Equidad de Género, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de intercambio de experiencias, conocimiento y vivencias desde el plano académico profesional, en el marco del natalicio de Clara González, feminista, abogada, política, educadora panameña y fundadora de la Escuela de Cultura Femenina. Esta actividad tiene como objetivo abordar la violencia simbólica, considerada silenciosa e invisible, ya que se encuentra enquistada en las creencias y significados culturales difíciles de percibir e inclusive analizar, y que en esta ocasión abordaremos desde un enfoque de ciencias de la comunicación y ciencias políticas. Para aperturar, contaremos con la introducción temática titulada Imagen de la mujer en los medios de comunicación, invisibilidad y prejuicio, por la magíster Griselda López, profesora, periodista, escritora y exdirectora de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Estimados colegas, en primer lugar, los felicito y me alegra que aborden un tema tan trascendental y permanente como lo es el periodismo, los medios de comunicación y la participación que la mujer debe tener en su evolución a través del tiempo y sobre todo su quehacer en el día de hoy. El reto es grande, porque los obstáculos de ayer continúan con otras apariencias. Recuerdo que cuando empecé mi carrera periodística y trabajé en los medios, tenía que utilizar la antigua máquina de escribir. Quizás ustedes no la conozcan, nada más por foto. Inolvidable y querida máquina. Para hacer la noticia y que la noticia saliera, ¿verdad?, con la prontitud que se necesitaba. Esa fue una tarea bien difícil, no fue fácil. Pero como ayer nos enseñaron que la verdad era primero. No importa el aparato que usáramos, lo que hoy, a pesar de la creciente tecnología, también tiene que prevalecer, la verdad primero. Hoy el avance tecnológico nos acerca más a los acontecimientos cotidianos y en un día podemos apreciar la evolución de un suceso ocurrido en un país lejano. Por ejemplo, la salida de Estados Unidos de Afganistán y el doloroso regreso de los talibanes al poder, que sin duda alguna van a excluir a las mujeres de las actividades más importantes, entre ellas el periodismo, como ya manifestó una periodista afgana por los medios de comunicación. Pero hoy podemos usar múltiples recursos: el celular, el video, la entrevista, hecha desde donde estemos, o las diversas técnicas que nos ofrece Internet. Pero este avance tecnológico también nos acerca al exceso informativo, a la confusión, a preguntarnos dónde y quién dice la verdad, cuál es la tendencia y el medio mediante el cual se informa, si lo que dice CNN es cierto o lo que nos reporta la televisión española u otra televisión son ciertas. Siempre estamos ante esa disyuntiva: ¿quién está diciendo realmente la verdad? Hemos avanzado en la creación de organizaciones periodísticas, en la lucha por la libertad de expresión, pero lamentablemente vivimos en un mundo en donde la confusión prevalece por encima de la verdad. En mis libros sobre género, comunicación y sociedad, y género, comunicación y periodismo, abordo estos temas y, como dice la doctora Delsa Pérez de Saavedra, se observa que la visión de la mujer a través de los medios de comunicación ha ralentizado el proceso de aceptación de los derechos de las mismas, pues su imagen es proyectada dentro del modelo dominante androcéntrico. Cito a Marcia McLuhan, cuando dijo que los medios de comunicación están provocando la aparición de un ser humano nuevo, intuitivo, más social, cooperador, solidario y competitivo,
Quizás él no intuyó que la presencia inexorable de Internet, los regímenes injustos, las redes sociales, nos podían alejar de ese ser humano que todos deseamos. Pero la modernidad de los medios, los nuevos recursos que presentan y que cada día cambian con una rapidez que asombra, nos llevan a mejorar la calidad de lo que hacemos, a darle profundidad a nuestra conciencia y a caminar por encima de los numerosos obstáculos que encontramos en el camino. También es positivo que todos y todas puedan beneficiarse de las redes y de la comunicación rápida. Nosotros tenemos que darle contenido y sentido a lo que decimos, porque es nuestra obligación ofrecerle lo mejor a la sociedad. En esta lucha periodística, el papel de la mujer es esencial. Leemos en periódicos nacionales y extranjeros que en numerosos países es olvidada y víctima de la mayoría de los asesinatos ocurridos, sobre todo en Panamá, en donde la violencia de género crece, y todos los días tenemos noticias de mujeres cuyos maridos las han matado en un arranque quizás de celos. Hoy más que nunca las mujeres debemos unirnos, las universitarias por sus capacidades, y luchar por quienes no tienen esa oportunidad y lograr abrirles camino. Cambiar las leyes que no benefician a las mujeres, porque existen leyes que no nos benefician, y hacer que las existentes se cumplan. Estamos a tiempo para hacer un periodismo que tanto necesita nuestra sociedad, crear nuevas experiencias y opiniones y llegar a la espera del conocimiento, de la realidad, del crecimiento como personas y a la integración de todos los sectores. Nuestra Constitución dice que los medios de comunicación social son instrumentos de información, educación, recreación y difusión cultural y científica. Cuando sean usados para la publicidad o la difusión de propaganda, estas no deben ser contrarias a la salud, la moral, la educación, la formación cultural de la sociedad y la conciencia nacional. La ley reglamentará su funcionamiento. Hermosas palabras, pero los hechos son a veces diferentes. Luchemos por todos los derechos de las mujeres, por su libertad, y seamos solidarias con los compañeros y compañeras que tienen conciencia de nuestras capacidades. Recordemos que los medios ofrecen valiosos aportes a las personas al indagar sobre acontecimientos y condiciones relacionadas con lo que sucede en el entorno mediático, la sociedad y el mundo. Ayudan a la educación, al reforzamiento de los valores personales y conocer la información correcta, lo que le da capacidad para discutir, proponer y participar de manera positiva. Muchos hemos luchado por mejorar los medios de comunicación y la situación de la mujer. Algunos logros se han alcanzado. En el camino ha habido muchos sacrificios, injusticias, discriminación y hechos negativos. Pero la lucha continúa. No habríamos conseguido una serie de condiciones positivas sin esta lucha, sin este sacrificio. La mujer no debe apartarse de los acontecimientos, debe ser activa, persuasiva y educadora. Soslayar el papel que tenemos dentro de la comunidad, las futuras generaciones así lo sentirán. Hay que crear un mundo nuevo, difícil, pero si no lo hacemos hoy, el mañana será peor e invencible. Unamos por tener mejores medios de comunicación y para que la participación de la mujer sea activa y que deje huellas permanentes. Recordemos nuevamente a Maluja, cuando dijo que los medios de comunicación están provocando la aparición de un ser humano nuevo, intuitivo, más social, cooperador, solidario y competitivo. Podemos hacerlo, hagámoslo. Recordemos siempre a Sara Sotil, su lucha en una época en que no había conciencia del rol de la mujer, no había leyes tampoco que la protegieran. Ella y muchas otras son un ejemplo a seguir por sus vidas y por sus pensamientos. Gracias, y sé que unidas lograremos las mejores conquistas para tener un mundo mejor. Muchas gracias. Para aperturar la agenda, escucharemos las palabras de bienvenida por la profesora Delsa Pérez de Saavedra, directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera aclarar que soy directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá.
que es una unidad académica dentro de la universidad, un poco diferente a lo que hace el Instituto Nacional de la Mujer, que es una institución pública. Definitivamente, ambas, el INAMU y el IMUC, estamos orientadas a difundir el conocimiento sobre todos los avances que se producen para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y seguir estudiando la forma en que podemos nosotros de alguna manera controlar algunos tipos de violencia como los que hoy estamos viendo, la violencia simbólica. Casualmente me demoré un poco en entrar porque estaba conectada con la Universidad de México, la UNAM, pues ellos están en una red de universidades centroamericanas y del Caribe, y se está proponiendo que los rectores de las universidades se comprometan en un pacto para adelantar políticas universitarias de prevención de la violencia y de reconocimiento de los derechos de la mujer y todo lo que tenga que ver con el género femenino. Nos parece sumamente interesante y sumamente pertinente porque las universidades públicas y privadas adolecen de instrumentos para poder atender los problemas y no solamente atender, sino prevenir, que creo que es la parte más interesante. El instituto está bregando hace algunos años por la transversalización de la temática en los planes de estudio, eh, lo que se ha dificultado por la misma estructura de las universidades y los mismos la temática también. Entonces hoy nos sentimos muy, muy complacidas por la visita de Karen a Panamá. Es doctoranda Karen, una joven muy activa aquí en Panamá en los temas de mujer y nos complace pues colaborar con ella en su estudio, en su investigación sobre la violencia simbólica. Muchas gracias por la participación de todos los que están aquí. Creo que todos nos vamos a nutrir, todos vamos a conocer un poco más y definitivamente que el conocimiento es poder. Como siguiente punto, tenemos violencia simbólica y sus formas culturalmente normalizadas por Karen Ábrego, doctoranda en Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Adelante, Karen Ábrego. Una vez más, haciendo uso de la telepresencia para estar con ustedes, agradezco al Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá por impulsar este espacio de intercambio entre las ciencias de la comunicación y las ciencias políticas, en esta ocasión para abordar un tipo de violencia que han denominado como violencia amortizada o amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más exactamente desde el desconocimiento. Así lo describe el sociólogo Pierre Bourdieu en su libro Dominación Masculina, y es esencialmente el tema central del día de hoy. Y antes del conversatorio queríamos introducir su significado, o más bien la definición que se ha tratado durante todo este tiempo, desde la década de los 70, donde por primera vez se introdujo esta noción en las ciencias sociales a partir de un estudio directo a una comunidad, y que en ese momento se buscaba demostrar la relación asimétrica entre los sexos. Este mismo autor que acabo de mencionar, este sociólogo, presenta la violencia simbólica como un concepto inacabado, por lo que queda abierto. Al quedar abierto, se da en un mundo en donde se acepta más o menos algunos postulados, y que en la sociedad no se requiere mucho o no se ha inculcado que le demos un cuestionamiento y quedamos por hecho. Así que para aproximarnos en la mañana de hoy a su comprensión, partimos de una visión del mundo en lo que lo masculino es la medida estándar de lo humano y también muchas veces de interpretación de las cosas. Cuando se refiere a invisible, cuando lo describen a la violencia simbólica, tiene que ver con esas características y necesidades de la mitad de la población, es decir, de las mujeres, y que dejamos de ver ubicándonos todas y todos como lo opuesto, que inclusive hemos llegado a normalizar entre nosotras mismas qué es lo femenino, qué es lo que nos han descrito como lo mujer, lo ser femenino. En esta construcción teórico-conceptual
sobre la que descansa la violencia simbólica que hoy vamos a tratar en este conversatorio, se considera hasta nuestros días una aportación muy importante y muy valiosa para su comprensión y abordaje, puesto que cabe señalar que todos los planteamientos que hizo ese sociólogo en su entonces sirvieron de línea base para elaborar definiciones construidas desde la institucionalidad para su tipificación, de las cuales algunas fueron citadas en las leyes de países en Latinoamérica, entre ellos Argentina, México y Perú. En Panamá se coincide un poco con el tema que plantea el sociólogo Bordeaux. Se describe o se da una definición muy primaria de la violencia simbólica como mensajes, íconos o signos que transmiten o reproducen estereotipos sexistas de dominación o agresión contra las mujeres en un ámbito, en cualquiera que sea, tanto público o privado, incluyendo los medios de comunicación social. En este punto, pues en esta conversación tampoco pretendemos abordar sobre el desempeño de las autoridades en prevenir solo algunos tipos de violencia que pueden cuantificar, porque esta es una violencia que es muy difícil de analizar, y tanto así que sancionar es casi que no vendría en la línea, sino más bien el día de hoy queremos resaltar la voluntad política, sí, sí que la hay, a partir de la necesidad de comprender estas expresiones de violencia un poco más abstractas, más complejas, como que nos compete también a nosotras, las académicas, profesionales, voluntarias, militantes, activistas, feministas, darle un repaso y replantear las estrategias y modificar también algunas normativas para la protección más integral de nosotras las mujeres y por tanto revisar en detenimiento cómo se da la violencia simbólica en nuestra sociedad. Para la antropóloga argentina Rita Segato, este tipo de violencia, que es tan sutil, ya no se manifiesta solamente en el hecho físico, sino también es altamente evidenciado el control y la reproducción de las desigualdades a través de ella, desde una perspectiva en la que los hombres y las mujeres pues están en eterna dicotomía. Tenemos que plantear que en efecto no somos iguales, porque todos somos diferentes, y eso es lo natural y lo deseable. Y así lo recojo de María Elena Simón Rodríguez, catedrática de enseñanza media, en su libro Hijas de la Igualdad, Herederas de la Injusticia, que en este libro se hace hincapié de lo grave que es cómo nos hemos tratado a través de las desigualdades, de una perspectiva androcéntrica, que es la que pone como centro al hombre y a lo masculino, y que plantea una inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres. Como afirma también la filósofa feminista española Alicia Puglio, el androcentrismo desvaloriza por completo la palabra empatía, la compasión, las tareas del cuidado, los valores y las ocupaciones tradicionalmente femeninas. Así que en este análisis muy rápido de la definición de violencia simbólica, rescato de los feminismos esta importancia de acercarse a las interpretaciones de las situaciones que afectan a las mujeres en su entorno. Y ya sabemos que se ha estado analizando en otras latitudes, pero en Panamá necesitamos contar con ese abordaje para defender la violencia, contra la violencia, la dominación, discriminación y la explotación. También las feministas del mundo advierten que estas formas que nosotras mismas también tratamos, nos señalamos, nos juzgamos y las hemos interiorizado como discurso. Así que también nos tocará cuestionarnos desde nuestros feminismos qué formas de violencia simbólica aún están dentro de nuestro círculo. Desde este movimiento también se describe un proceso de reivindicación de la autonomía de la mujer, no solamente de los cuerpos, sino también para la igualdad de acceso y oportunidades, para la libertad como sujetos independientes y a su vez como sujetos políticos. A veces inclusive nos cuesta verbalizar esa parte de llevar ese sujeto político, porque nombramos muchas veces todo este proceso como luchas, retos, obstáculos y desafíos, que quizás no podrían conectar con las nuevas generaciones de mujeres que ya han tenido estos derechos apropiados y que han elegido y ser elegidas también en el ámbito político. Quizás al analizar estas palabras nos damos cuenta que no son tan efectivas porque estas nuevas generaciones ya tienen esos derechos efectivos, lo único que no han entendido o no han llegado a la comprensión de que para ser concedidos han tenido que pasar por resistencia y que se han tenido que valer de leyes, convenios y acuerdos. Así que también inclusive en la forma en la que abordamos cómo podemos
protegernos o defendernos ante la violencia simbólica, tenemos que entender que nuestras propias palabras con las que construimos nuestros discursos muchas veces no van a conectar con la realidad de otras generaciones. Así que el día de hoy se trata de sentirse y ejercer, ser ciudadanas en pleno conocimiento de nuestros derechos y la defensa de lo que es propio, y participar activamente en estos espacios. Yo les agradezco muchísimo porque define de alguna manera la vida pública y política de nosotras las mujeres al visibilizar cómo es la violencia simbólica en nuestro entorno y sobre todo también en el tema mediático. En este punto recojo también otra feminista que habla de interseccionalidad y política feminista, Nira Yubas Davis, que ella también habla de la diversidad de las mujeres y cómo desde el discurso se ejerce una violencia simbólica sin tan siquiera evidenciarlo o darnos cuenta que esto sucede, porque hablamos de las mujeres, pero no en su diversidad. No hacemos un recorrido de edades, de distintas edades, raza, etnicidad, medidas corporales, estilos, representaciones, y todo está subordinado a un solo estilo, a alguna sola visión, que hace que algunas se consideren más o menos femeninas bajo esos estándares que muchas veces llevan cánones de belleza y perfección que no encajan con nuestra sociedad o con nuestra cultura. Acto seguido a todo esto que sucede, también se ve que el cuerpo de la mujer en muchas ocasiones en los medios de comunicación es cosificado, hipersexualizado. Eso quiere decir ver al cuerpo como objeto sexual. Y los medios de comunicación no han inventado esta sexualización y no han inventado la violencia simbólica, pero la hacen visible con una de sus formas más representativas, que es la violencia mediática. Hoy también vamos a hablar de esta violencia que pasa por las series de televisión, por la publicidad, por el tratamiento mediático de las mujeres políticas, marcando un solo modelo o estilo de política, y esa violencia simbólica que se ve en esa representación, en su forma más conocida mediática, se manifiesta de diferentes maneras, y recojo un poco la explicación que hace la periodista argentina Sandra Chaer, que dice que está en las canciones, en sus letras, en los chistes, en los refranes, en las formas en las que los contenidos formales se presentan, inclusive en cómo hacemos lo cotidiano mediático. Así que los medios de comunicación, al hacer agentes de socialización, reproducen de manera casi normalizada e indiscutible, algunas veces, cómo es ser mujer y hombre en nuestra sociedad panameña. Es importante destacar en este punto que también hay que contribuir a que el tratamiento periodístico de la mujer también mejore, y eso lo vamos a tratar más adelante, por eso que tenemos esta talla tan importante de mujeres de las ciencias políticas y ciencias de la comunicación en este conversatorio, para hacer referencia de esa forma en cómo explicamos monocausalmente los hechos violentos a las mujeres y cómo de alguna manera u otra referenciamos que la forma en la que iban vestidas o la forma en que se comportan podría justificar al agresor y provocar en la audiencia también cierta tolerancia a ese tipo de violencia. Ya por último, quisiera hablar un poco de las formas que hemos diferenciado también los adjetivos para describirnos a nosotras mismas las mujeres. Otorgamos muchas veces a los hombres públicos pues palabras muy descriptivas que nos dan un sentimiento de fortaleza, decisión, independencia, asertivismo, mientras que a las mujeres siempre las ponemos en un ámbito sensible, agradable, soñador, fiable, y no combinamos estas características que para una persona completa deberían estar en igual medida. Así que por último, para ilustrar lo anterior, vamos a tener también ahora, dándole paso a la doctora Aide Méndez Illueca, quien nos va a hablar un poco acerca de la violencia mediática, que es una de las formas más conocidas en donde se representa la violencia simbólica a través de los medios de comunicación, y también no solo de los tradicionales, sino de los nuevos medios, e inclusive las personas normalmente en sus redes sociales también hacen uso de ellas para hacer sus propios contenidos, y sin darnos cuenta estamos pues una vez más reproduciendo estas formas que no son para nada efectivas para una mejor convivencia entre los sexos, y sobre todo tampoco nos ayudan a avanzar como una sociedad libre de todo tipo de violencia para las personas. Así que les agradezco muchísimo estar esta mañana con nosotras, y pues ahora vamos a cederle la palabra a la doctora Aide Méndez, que nos acompaña hoy con este tema, para poder entonces seguir con el conversatorio, que sería la segunda parte de este encuentro que está siendo grabado con el propósito de compartirlo con ustedes más adelante, y también para conocer sus inquietudes y preguntas, les agradecemos dejarlas en el chat grupal de este espacio. Muchas gracias. Ok, sí, bueno, el tema que yo quisiera manifestarles es la relación que hay entre el derecho
y la violencia simbólica en los medios y en la publicidad, aquí en Panamá. El marco jurídico que tenemos para la violencia simbólica es el artículo 34 de la Ley 82 de 2013, que tipifica el femicidio, que establece responsabilidades para el periodismo. El Consejo Nacional de Periodismo debe difundir mensajes y campañas contra la violencia hacia las mujeres, promover su respeto, capacitar a comunicadores a todos los niveles, y esto es muy importante porque muchas veces se hacen capacitaciones pero a los periodistas, pero no a los directivos de las empresas mediáticas, que tienen otra perspectiva, ¿no? Eliminar el sexismo, difundir campañas de prevención, promover una imagen respetuosa de las mujeres y divulgar los logros de las mujeres en distintas áreas. La Ley 82 en el 2013 describe la violencia simbólica y sancionaba a las empresas mediáticas que no cumplían con la ley, porque ustedes saben que tenemos muy buenas leyes en Panamá, pero la mitad o quizás más de la mitad no se cumplen a cabalidad. Entonces, en el 2017, la Ley 43 derogó las sanciones por presión de las empresas mediáticas y obliga a demandar, o sea que las personas que se sienten afectadas están obligadas a demandar en la jurisdicción civil. Y esto, por supuesto, no resulta porque casi siempre las víctimas son o personas de bajos recursos o discapacitados, cualquier grupo vulnerable le cuesta mucho trabajo porque no tiene recursos para pagar un abogado. Entonces la idea era que se sancionara desde la jurisdicción administrativa. Entonces en el 2021 se hizo un intento de restaurar las sanciones para que la ley no fuera letra muerta. Esto se hizo una propuesta a través de participación ciudadana que fue declarada no viable, con el argumento de que iba en contra de la libertad de expresión, cuando en realidad era una respuesta a la presión de las empresas mediáticas que estaba protegiendo su rating. La ley 82 describe, como decía la doctoranda Karen Ábrego, la describe como patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Pero esta violencia tiene algo muy peculiar y es que es encubierta, además de sistemática, y es difícil de distinguir y es difícil de percibir porque es muy sutil. Ocurre sobre todo en la publicidad sexista, pero por supuesto en los medios de comunicación, los periódicos, los programas radiales, etc. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la dominación, ¿no? Es una publicidad que creo yo que es o del pantalón o de los zapatos del hombre, no se ve claramente, y en inglés abajo dice, es bueno tener una muchacha en la casa para usarla de alfombra, claro, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Esto se puede dar también en las vallas publicitarias. Y lo importante es, puede darse en programas radiales o de televisión, en todos los medios masivos, vistos por una gran cantidad de personas de diferentes edades, diferentes grados de madurez y criterio y diferentes tipos de vulnerabilidad también. Aquí se compara una mujer con una vaca. Aquí no solo hay sexismo y la mujer como objeto sexual, sino también racismo, porque este toro charolay que venden en la finca Mil Colinas, se dice que se liga con todas las vacas, con las negras, las moruchas, con todo el tipo de vacas, y entonces ponen una mujer negra
desnuda para vender el toro charolais. Horrible. En los medios de comunicación, pues se trata de imágenes, videos o mensajes que en forma directa o indirecta promueven la explotación sexual comercial, la trata de mujeres, injurian, difaman, deshonran, humillan, utilizan a las mujeres en imágenes pornográficas, legitima la desigualdad de trato y construye patrones socioculturales de desigualdad. Hay algunos titulares incluso que generan violencia contra las mujeres y grupos vulnerables. Pasamos. Aquí hay un ejemplo de la crítica del año 2009 que además de fomentar la explotación sexual comercial a través de la venta de mujeres, porque aquí se está vendiendo una mujer por $20, dice que es una santeñita blanca, delgadita, de piel suave y bonito rostro. Esta cuesta $20. Vamos a ver la próxima. Aquí hay para todos los gustos, ¿no? Esta es esta es la gordibella. Hay para todos los gustos y además anuncia full sexo anal, sexo oral y sexo natural. Los 3 golpes. Desastre. Ejemplo de violencia mediática en los tabloides, la pornografía. Aquí yo creo que la imagen es suficiente para ver la educación sexual que están recibiendo nuestros. Ustedes saben que los hombres son los que generalmente se interesan más por el deporte, entonces para llamarle la atención se pone pornografía en los anuncios deportivos. Esto es un ejemplo de un titular que genera violencia, porque el amor salvaje no es una forma de describir el amor. El amor no mata, y llamarle a un amor a un femicidio es justificarlo, ¿no? Pasamos. Aquí se frivoliza el femicidio porque se dice que a una mujer la han matado por un chat. O sea que el hombre tiene derecho de vida o muerte sobre la mujer, que es su propiedad, así que la puede matar. Pasamos. Esto es libertad de expresión. Esto es lo que se está defendiendo. Yo no creo, me pregunto a quién le gustaría ver esta imagen de su madre, esposa, hermana o hija en los medios de comunicación. Esto no puede ser libertad de expresión, que es el argumento que se utiliza cada vez que se protesta por la violencia contra la mujer en los medios de comunicación. En conclusión, ustedes saben que las guerras empiezan antes de que se oiga el primer tiro, ¿no? Comienzan con un cambio en el vocabulario de los medios de comunicación. Es deber del periodista informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentar el odio ni la arrogancia, porque la noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro y el respeto hacia el otro también. Con eso termino la presentación. Okay, bueno, a continuación queremos presentarle a la moderadora del conversatorio de violencia simbólica, antesala a la violencia contra las mujeres, la licenciada Bárbara Carlota Carmona Bloise, comunicadora social, productora del programa radial Agenda Ciudadana, activista, feminista y coordinadora de género de la plataforma Tremendas Panamá. Ella es licenciada en producción y dirección de radio, TV y cine de la Universidad de Panamá y actualmente está culminando una maestría de cine en Full Sail University en Orlando, Florida. Así que démosles la bienvenida entonces a Bárbara Carmona Bloise. Quiero agradecer el espacio y agradecer a Karen por darme esta oportunidad de moderar este importante espacio que no es más que necesario para poder iniciar desde las palabras, desde las acciones, desde las cosas que muchas veces no logramos ver y que están ahí haciéndonos daño y haciéndonos daño como sociedad, no solamente a las mujeres, sino en general. Vamos a empezar presentando a las panelistas que van a estar acompañándome en este conversatorio.
La primera de ellas es la doctora Aide Méndez Illueca. Ella es abogada, escritora y consultora en derechos humanos de las mujeres, doctora summa cum laude, con especialización en derechos humanos y derecho penal. Receptora de la medalla Clara González de Beringer, otorgada por el Colegio Nacional de Abogados. Es redactora de varias propuestas de ley a través de participación ciudadana de la Asamblea Nacional, entre las que se incluyen el anteproyecto de ley que previene y vulnerables, el documento también de la ley 82 de 2013 que tipifica el femicidio, la ley 7 contra los actos discriminatorios y el anteproyecto de ley 264 sobre esterilización y varios recursos de institucionalidad en favor de las mujeres. Ella es miembro de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Colegio Nacional de Abogados y es vicepresidenta de Fundagénero. Nuestra segunda panelista es la licenciada Ana Matilde Gómez. Ella es abogada, litigante, docente universitaria y es decana de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Es la primera mujer en ocupar este cargo en 56 años. Es licenciada en Derechos y Ciencias Políticas, con grado de maestría en Criminología, ambos de la Universidad de Panamá, y estudios diplomados en Derechos Humanos de la USMA. Fue la primera mujer en ocupar el cargo de Procuradora General de la Nación en 102 años de vida republicana. Diputada nacional en el periodo 2014-2019 y también única candidata mujer y primera por libre postulación a la presidencia de la República para el periodo 2019-2024. Por último, tenemos a la licenciada Bárbara Bloisen. Ella es periodista, docente universitaria, consultora en comunicación, directora del programa radiofónico Agenda Ciudadana, licenciada en periodismo de la Universidad de Panamá, con grado de maestría en docencia superior, publicidad, mercadeo y periodismo investigativo. Es coautora del libro Mujer, Prensa y Poesía. Ha sido presidenta del Colegio Nacional de Periodistas y ha ejercido el periodismo por más de 30 años. Ha sido seleccionada Orquídea Intelectual 2020 por el Círculo de Mujeres Intelectuales, y en su trayectoria profesional y como activista ha recibido reconocimientos de la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno, Senadis, UNICEF y la Cámara Junior de Panamá. En esta primera ronda queremos conversar acerca de la normalización de estos actos de violencia simbólica y mediática como tal. Vamos a empezar por la licenciada, por la doctora Aide, sobre por qué cree que no se cuestiona realmente estas actividades asignadas a cada sexo, espacios y momentos. A pesar de que las mujeres estamos cada día más trabajando por diferentes acciones, agrupándonos por diferentes tipos de propuestas, ¿por qué considera que este tipo de violencia aún no ha sido plenamente reconocida por la sociedad? Adelante, doctora Aide. Bueno, a mí me parece que una de las razones, que la razón principal, es porque la discriminación simbólica ha sido naturalizada por la ideología patriarcal como algo inevitable, como algo natural. La mujer siente sus efectos, pero no sabe distinguirla. Necesita capacitación. Para cambiar un paradigma hay que ser irreverente, atreverse a ir contra la corriente. Y no todas se atreven. Ellas mismas han sido educadas y criadas patriarcalmente, diría yo, nosotras mismas hemos sido criadas y hemos sido educadas según la ideología patriarcal, y la irreverencia no se les ha despertado, no nos hemos despertado todavía a la irreverencia, todavía tememos hablar porque nos sentimos limitadas por esta ideología patriarcal que siempre hemos tenido como freno, ¿no? a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros queremos. Yo creo que esa es la razón principal por la que no se cuestiona tanto la discriminación simbólica,
por lo que se ve como algo Por natural. lo tanto, continuando con esta misma pregunta, con esta misma perspectiva, quisiera conocer la opinión de la doctora Gómez, para poder explicar un poco su posición o perspectiva también desde toda su trayectoria política, por qué considera que este tipo de violencia ha sido normalizada durante tanto tiempo y todavía continúa. Agradezco mucho el espacio y la oportunidad que me dan de compartir con mujeres lideresas todas en este tema y que tienen mucha más producción al respecto y que además son permanentes en esta lucha. Yo también considero, me sumo a las palabras de la doctora Aide y agregaría otro factor. Un factor, por supuesto, la normalización de la violencia, es decir, de los actos violentos como un producto, y la mercantilización de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que en los medios de comunicación, las dos formas de violencia que se le atribuye a los medios, la simbólica y la mediática, los medios de comunicación pelean es por los ratings. Esa mercantilización de la información y de ese espacio hace que entre más personas quieren ver el programa, más se vende y por lo tanto más rating hay. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a hablarles de un producto que a mí me parece la cosa más nefasta, perversa y además más atractiva. Miren qué paradigma, qué paradoja, ¿sí? En la sociedad panameña hay una gran cantidad de hombres y mujeres que consumen un producto enlatado que es perverso, que son las novelas. Yo un día me senté en un tramo entre las 8 de la noche y las 11 de la noche y vi más o menos 3 violaciones, 4 raptos, niñas vendidas, mujeres ultrajadas, golpes es lo normal, los insultos también. Y yo decía, wow, no hay carrera universitaria a nivel de licenciatura, no hay una maestría, no hay un doctorado que mande el mismo mensaje 3 y 4 horas seguidas los 5 días de la semana. Esto es un curso intensivo que por generaciones se ha estado mandando a través de los medios de comunicación. Aparte del fenómeno de transculturación, porque también trae conductas como el matrimonio arreglado, la venta de la esposa, el derecho del padre a matar a la hija. Todo esto lo he estado viendo a lo largo de esta compra de este producto, que es una industria, pero enorme, una industria que da mucha ganancia a los medios, que es la compra de telenovelas de otros países que traen el intercambio de cultura. Hay una transculturación porque se traen prácticas que ni siquiera nosotras en Occidente hemos visto. Sí, en el lado de acá hemos visto ese tema de que desde muy chiquita y ya estás prometida en matrimonio y tienen derecho a matarte si huyes o si tuviste una relación anterior. O sea, toda una cosa de terror, pero que es una realidad que viven otras mujeres en otras latitudes. Entonces, yo diría que son ambas cosas. Por un lado, la normalización de la violencia como un consumo natural, como un producto de consumo, no solamente en las imágenes, sino también en el verbo que se utiliza y que es consumido por una gran cantidad de personas a lo largo del tiempo, y los mensajes sistemáticos reproducidos que se atrapan por 2 canales sensoriales, la vista y el oído, o sea, imagen y sonido llegan a la vez en mensajes cargados de colorido, sentado frente al receptor. O sea, la gente no tiene ni que ir a la universidad ni matricularse. Esa clase la reciben en su casa, donde sea que hay una pantalla de televisión. Esa clase la reciben 3 horas todos los días, el mismo mensaje. Entonces, para resumir, la naturalización, la normalización del producto violento como un producto de alto consumo, y por el otro lado, la mercantilización, es decir, la lucha del rating, lo sustancioso que resulta producir tener estos productos con imágenes y sonidos violentos por el alto consumo que los mismos tienen, que a la vez paga al medio como un alto rating. Básicamente hemos tocado 2 puntos de educación y otro que es cultura. Y es importante también reconocer que son dos factores que están constantemente en la sociedad creciendo como algo que puede suceder y como que algo que vende y que se ha normalizado totalmente. Entonces, rescato eso desde su comentario. Ahora quiero darle la palabra a la licenciada Bloise para que también nos ilustre un poco por qué considera que este tipo de actividades también ha hecho que se separen un poco y existan los estereotipos dentro de nuestra sociedad. Adelante, licenciada Bloise.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y muy feliz de estar con ustedes, de compartir con las compañeras solidarias históricas que hemos estado en proyectos como el Diplomado de Periodismo y Género, que nos permitió ese acercamiento importante. Y sobre el tema de la normalización, precisamente, yo quiero hablar dos temas. El tema de la historia como tal, solamente una anécdota que me pasó hace muy poco, una reunión con 4 hombres hablando de las mujeres. Lo primero, decirles que efectivamente el tema de la normalización y las grandes preguntas que tenemos es cómo nosotras, de ser mujeres invisibles, de no tener una historia no contada, nuestra historia del feminismo en Panamá, por ejemplo, de ser aguerridas, de pertenecer a otro siglo en su momento. Hoy precisamente que dedicamos este homenaje a Clara González, que fue la primera mujer que se atrevió a desafiar y a pelear por estudiar en una universidad y que después para ejercer su profesión tuvo también que hacer junto con otras mujeres, porque ella es la visible, pero efectivamente todo un movimiento de mujeres que crearon un partido feminista en su momento, un movimiento con fuerza, con poder, y que sin embargo nuestra memoria histórica queda ahí y hay una evolución importante en las luchas de mujeres, pero que tenemos todavía que entender si no es necesario cambiar el discurso o la manera en que estamos haciendo nuestras propuestas, nuestras luchas en este escenario mediático, altamente y poderosamente mediático, con esta fuerza avasalladora que nos trasciende, que nos supera a todos y a todas, aunque querramos establecer un nuevo lenguaje, un nuevo discurso en los medios de comunicación. Es cultural, tiene que ver con patrones, con maneras de aprender, nuestra manera de ver el mundo. Yo les digo que en esta oportunidad que tuve con estos 4 hombres interesantes, periodistas, comunicadores, historiadores, abogados, las preguntas que me hacían ya me decía a mí hasta dónde hemos tenido efectividad las mujeres en el uso del lenguaje, el discurso, y ir más allá, incluso de que todo este planteamiento, por lo que ha luchado Aide y tantas mujeres abogados por crear una plataforma legal importante, ha calado o no en la mente, en las actitudes, en la cultura, en la manera en que nosotros aprendemos. Preguntas como que, bueno, usted tiene la culpa, las mujeres son las que educan a los hombres, por eso los hombres son así, no la sociedad patriarcal. Preguntas como, ¿cómo que eso que tú vas a enseñar periodismo y género como una especialidad del periodismo? ¿Qué significa eso? Que nos va a empezar a obligar a escribir de temas de mujeres. Ejemplo, preguntas de hoy, 2021, hace una semana, ¿ya? Oye, ¿cómo es que tú me vas a decir que las mujeres quieren que igualdad de oportunidades, igualdad política? Pero, oye, que se lo ganen. ¿Es por mérito o cómo es eso que tú quieres el 50% de las mujeres en la política? Cuando tú escuchas a periodistas hablar así, eso quiere decir que tenemos un problema que superar en la manera en que hacemos, cómo normalizamos el lenguaje y qué tenemos que hacer para que nuestra sociedad cambie. Los medios de comunicación no les interesa el tema de género, por muchas razones. Primero, por todo el tema, todo lo que se ha generado a partir de la, entre comillas, ideología del género. Segundo, porque es un tema de poder. Cuando hablas de la igualdad, de todo lo que esto implica, pues no es tan fácil llegar. Se han blindado muy bien. Yo soy parte de los medios de comunicación. Yo les puedo decir que por parte del Consejo hay una pregunta que, bueno, ¿qué se ha hecho para acercarse a los medios? Yo he insistido en el Consejo Nacional de Periodismo y en Convimo que es necesario sentar y que el Consejo Nacional de Periodismo esté frente al Convimo y frente a las organizaciones de mujeres y escuchen lo que las mujeres tienen que decir. No para el tema de sancionar, porque no se va a lograr. Lamentablemente, el poder económico, ideológico, político impera en una sociedad que efectivamente no cree en el tema o no está todavía preparada. Yo siempre pienso que es un tema de cómo evolucionamos como sociedad y los periodistas sí tenemos una responsabilidad tremenda, pero el periodista tiene que tener conciencia de género y eso no lo puedes imponer. Tienes que educar, tienes que formar, igual como mi querida profesora Griselda decía al principio y Aide ha mencionado tanto. Siento que se hace porque no existe un movimiento dentro de la sociedad civil o las agrupaciones para que los medios empiecen a entender o se pueda hacer un trabajo desde nuestra
perspectiva para lograr esos cambios. Las mujeres periodistas, por ejemplo, no se sienten que tienen esa... Hay asociaciones de mujeres periodistas, pero no hay esa identidad, no hay esa conciencia de género, esa claridad. No sé si en otros países sucede lo mismo, pero todas esas portadas que se muestran y se venden en los periódicos sí es rating, y las telenovelas sí es para vender, pero es para crear y para fomentar un ideal y una manera de ver el mundo que le gusta a la gente. Que ellos dicen, bueno, pero es que si la gente le gusta verlo, yo lo pongo porque le gusta. Y si yo soy director de un medio, tú no eres la persona que me va a decir a mí que puedo titular de una manera u otra porque a ti te parece que debe ser. Cuando le decimos, tú no debes poner un titular que diga que la mató por celos, porque está justificando el asesinato de un hombre hacia una mujer, puede ser al revés, pero estás creando en la gente un imaginario, un sentido que no corresponde. E igual pasa con las portadas de las chicas que son suculentas y riquitas y maravillosas y las quiero tener cerca. Todo esto, la música que también Karen en su momento ha estudiado las letras. Efectivamente tenemos un trabajo que hacer tremendo en el tema de la normalización de esos estereotipos y la discriminación. Cuando tú hablas con los hombres o las mujeres incluso, te das cuenta que efectivamente no hemos superado la tarea, no hemos hecho bien la tarea y tenemos que empezar a hacernos preguntas de por qué no sucede. O sea, ¿qué ha pasado en nuestro discurso, en nuestro lenguaje, que pareciera que fuera entre nosotras las mujeres y los hombres? Hay que empezar a sentarlos y a escucharlos para saber exactamente cómo su mente, cómo la manera en que se entiende el mundo está ahí. Todas las teorías feministas, todas las luchas, toda esa memoria histórica, tiene que empezar a mirarse con una mirada de lo de hoy, de los momentos, y de todo lo que también, todo lo que significa en este momento, lo que las redes sociales pueden lograr y está haciendo con todos nosotros en nuestras mentes y por supuesto en los lectores. Nada más termino con el tema de lo que se habla, pues precisamente lo que se antepone de la civilización del espectáculo, que es una premisa importante, y que el periodista, los medios siempre van a buscar ese rating. Lo bueno de todo esto, que todas las crisis que traen oportunidades te dicen que cada vez más en el periodismo se tiene que volver a contar historias. Y en ese sentido podemos lograr que en la calidad del periodismo, en los contenidos, nosotras y nosotros como sociedad que quieren cambio, igualdad, empecemos a buscar maneras de entrar con historias que sean validadas de la perspectiva y el enfoque de género. Eso es lo que podría aportar en este momento. Gracias a cada una de las panelistas por su intervención de la primera ronda de preguntas. Yo solamente quiero rescatar que también hablando desde el sentido cultural del medio del que yo pertenezco, que es el cine, que también se relaciona en un tema cultural, quiero rescatar que hablamos mucho del tema de audiencias y de cómo puede ser una conexión entre dos acciones bilaterales, no solamente el hecho de educativo, de iniciar el aprendizaje de cada uno de nosotros, no importa la edad, es un constante aprendizaje, un constante cuestionamiento, una constante forma de ver cómo podemos entender estas situaciones de diferentes maneras. Por el otro lado, también he rescatado de sus respuestas que existe un factor en que la audiencia misma puede llegar a ser diferente. Entonces, ¿cómo se conoce? De esta forma, lo que hablamos también es crear las nuevas audiencias. Yo como cineasta o como comunicadora social o como periodista, ¿cómo puedo empezar a crear mi propia audiencia de una manera diferente? No solamente darle un material para que se entretenga o lo consuma, sino saber que también mi deber como medio, mi deber como parte de la industria, también estoy influyendo, también estoy construyendo una sociedad para el futuro. Entonces creo que es algo bilateral, no es solamente una línea de acción. Según lo que ustedes han respondido, es varias líneas de acción en conjunto para que se pueda lograr verdaderamente una deconstrucción necesaria de toda la normalización de lo que ha sido la violencia, porque también recuerdo muy bien lo que me conversamos en temas de Tremendas, es que muy bonito que nos llamen a las niñas a pararnos en medio de un escenario y a decir palabras bonitas y
y a vestir vestidos bonitos, pero ¿y dónde estamos en los lugares que se tienen que tomar las decisiones? ¿Dónde están las mesas de juventud? Donde haya 50% jóvenes, adolescentes, mujeres, y la otra mitad que sean jóvenes hombres. ¿Dónde está la igualdad generándose poco a poco para llegar a eso que tanto queremos mostrar? No nos hace falta solamente los discursos o que seamos llamadas para también vestirnos de morado, nos hace falta concretar en temas de leyes, en temas de inclusión en la conversación y que nos podamos hacer escuchar de una manera diferente. Entonces, después de haber visto todos estos temas de por qué sucede esto en nuestro país y en el mundo, porque creo que no solamente es en Panamá, vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas que va dirigida a cada una de las panelistas, iniciando por la doctora Méndez, que quisiera conocer desde su experiencia cómo el tema de los objetos simbólicos, que ha sobre todo transcurrido de la dominación masculina, según el sociólogo francés que tanto hablaba también Karen, que se habla de cómo se convierten las mujeres en objetos simbólicos. Yo quisiera como que nos contaras de su experiencia, cómo ve esto plasmado en el tratamiento mediático de la imagen de las mujeres, cómo podemos empezar a verlo como algo que no simplemente está de manera intermitente, sino que afecta mucho más allá a la vida de todas nosotras. Adelante, doctora Aide. Bueno, yo creo que aquí es importante mencionar el imaginario colectivo, ¿verdad? El imaginario colectivo es como una mente social. Son la unión de mentes en un sentido que tiene que ver, por supuesto, con la cultura, con la forma en que te han criado y con tu etnia, con muchas cosas. Pero entonces cada sociedad o cada parte de una sociedad tiene un imaginario colectivo y precisamente ese imaginario colectivo es el que se afecta cada vez que uno ve una mujer utilizada como objeto sexual, o cuando ve la venta de una niña, o cuando ve todas estas cuestiones trágicas que hemos visto en lo que yo demostré. Eso equivale a regresar a la mujer a la cocina sin zapatos y en cinta. Y esto se ha repetido muchas veces en la historia, desde la antigüedad. Las mujeres han tomado la iniciativa, muchas veces han salvado la Francia, como pasó en Francia, han defendido a los hombres, han muerto por sus ideales y después incluso pertenecieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente ayudaron a ganar la guerra, aunque no pusieron tantos muertos, pero hicieron todo el trabajo de atrás, todo el trabajo de fondo. Y después las relegan otra vez a la posición inferior que siempre habían tenido. Las invisibilizan y no las toman en cuenta. Y yo creo que eso viene del imaginario colectivo que vuelve otra vez a su posición después de haber hecho una labor loable, después de haber luchado por muchas cosas, y entonces vuelve y la meten otra vez en la cocina, por decirlo así, ¿no? Así que la mujer no se beneficia en absoluto, es una víctima de esta idea genérica y colectiva, ¿no? Esa es mi opinión. Siguiendo la línea de lo que conversa, quiero citar también a la filóloga y escritora española María Elena Simón Rodríguez. Ella dice: las mujeres no se han normalizado aún en los espacios públicos y siguen enraizadas en una idea genérica y colectiva, que ellas están hechas para otras misiones más humanas, que no todo es trabajar y ganar dinero, que la vida está hecha de múltiples facetas, que no les gusta tanto el control y el poder, que su función como buenas madres salva a las sociedades del caos, que el éxito está en amar y ser amada, algo que también comentaba la licenciada Loise sobre esto. Por lo tanto, quiero pasar a la licenciada Gómez para preguntarle que, según su experiencia, ¿cómo considera que la mujer como idea genérica y colectiva, si esto beneficia o no beneficia a las mujeres como sujetos políticos, y por qué considera que esto es así? Por supuesto que no nos beneficia.
y no nos beneficia porque hay el convencimiento de que la mujer no sirve para algunas cosas. O sea, hay una concepción sexista de los roles públicos y en la política mucho más. Yo que he tenido 2 experiencias políticas, le puedo decir que, por ejemplo, puedo contar una anécdota, ir a pedir dinero para la campaña y que alguien me diga, yo pedí $2,000 y esta persona, un abogado, por supuesto, de una generación superior a la y mayor que la mía, y cuando llego a su oficina me dice, pero te voy a dar 1,000 ahora y 1,000 después porque si no te lo gastas. Entonces uno que, bueno, si yo no estoy pidiendo plata para ir a hacer supermercado, ¿qué es lo que este hombre se ha creído? ¿Por qué tú me vas a hacer venir 2 veces a tu oficina? Pero es esa concepción de que el hombre tiene que controlarnos. Y esto tiene que ver también con la educación. ¿Cómo pedimos? Porque las mujeres no somos formadas para negociar con el dinero, sino para ser receptoras de prácticamente la caridad del dinero. Primero para pedir dinero a nuestros padres, después para pedir dinero antes a nuestros hermanos, porque ellos eran los que podían heredar, nosotras no. Después a nuestros maridos, porque el comercio en teoría lo manejaban ellos, nosotras no. Bueno, y no solo en teoría, sino por el avance de las leyes, cómo fueron evolucionando. Esto ha sido también parte de las luchas de las mujeres, poder manejar dinero. Y en términos generales, en la educación, a nosotras no se nos forma para sentirnos que el dinero lo podemos recibir sin tener que dar nada a cambio, sino que las figuras desde la Biblia y antes, la mujer que recibe paga es la mujer que vende algo, y en aquel entonces vendía el cuerpo, etcétera. Y entonces eso son como estereotipos que se van pasando de generación en generación, y ustedes ven que históricamente la mujer es sumisa, nutricia, o sea, ella está para amamantar, está para cuidar, está para cocinar, pero cuando una irrumpe en la vida pública, ¿verdad? Con otras características y quieres y tomas decisiones y actúas de otra manera, hasta un grupo de mujeres te descalifican, porque si no te ven llorando, te dicen, yo recuerdo perfectamente mujeres que dicen, pues esta mujer es como muy cruel, es como muy dura. Cuando me tocó ser procuradora, yo decía, pero es que este no es un rol, este no es un cargo para andarse riendo en la televisión. Lo que yo tengo que comunicar son cosas serias, porque están esperando que yo lo haga de una manera diferente. Entonces hay una descalificación de los comportamientos que parecen irreverentes porque no se ajustan a lo que bien explicaba Aide, que es el ideario colectivo, es ese convencimiento general que hay de ciertas conductas que son propias de mujeres y ciertas conductas que solo se le permite a los hombres. Entonces, una se tiene que convertir en irreverente, tienes que retar el sistema para poder decir, no, espérate un momentito, yo no estoy pidiendo pensión alimenticia, es que si tú quieres que yo vaya a hacer una función pública, yo vengo a pedir dinero para una campaña, yo no lo vengo a pedir para mí. Entonces, es toda esa serie de conflictos que hay en la propia en el propio convencimiento de qué puede hacer una mujer y qué no puede hacer. De hecho, yo estoy segura, esta campaña que acabo de vivir, en la que yo era la única mujer, era una cosa terrible. O sea, había preguntas que eran sugerentes, incluso entrevistas que tenían que ver con mi vida personal, que no se la hacían a los varones, y esto lo hemos escuchado infinidad de veces, pero yo creía que era un cuento. No, ahora ya lo viví. O sea, hay cosas que yo tenía que explicar para ir a la vida pública. Yo decía, pero ¿por qué? Si no tengo nada que esconder, pero tampoco tengo por qué mostrar, porque esa no es la carta con la que yo voy a ir a servir. No es que si yo tuve un matrimonio o tuve 2, eso no es lo que yo voy a llevar al cargo público. Entonces, ¿por qué no me preguntas en mi trayectoria, que nunca me he robado un real, que he estado en diferentes cargos públicos y lo hago lo mejor que mis habilidades y mis destrezas me permiten? ¿Por qué no me preguntas sobre eso? Entonces, es un poquito de que hay toda una sociedad donde la mujer tiene que salir a validarse y seguirse validando y convenciendo a los demás de que uno tiene el talento. A ver, ¿cuánta gente vota por una pensando que uno es capaz o no? Yo tenía que ir a los debates demostrando que yo tenía la capacidad para. Los varones se presume que la tienen para gobernar. ¿Y eso dónde está escrito? ¿Quién ha dicho que el hombre nace con algún ADN para gobernar? Y año tras año somos gobernados por hombres que nos llevan al desastre, pero la gente no cuestiona la capacidad de los hombres. Y esto me hace recordar un estudio en Harvard de la década de los 90, que cada vez que una mujer comete un error son las mujeres, pero cuando un hombre comete el error es el error del hombre. Entonces, esos comportamientos y esos convencimientos son los que tienen que cambiar, porque si no, nosotras no salimos de la misma traba de tener que estar explicando y validando que tenemos los talentos necesarios para ir a compartir la vida pública. Y eso es parte también de la violencia estructural, que es otra violencia que se suma a la simbólica. Y es que en un país tan desigual como el nuestro, lo menos que podemos esperar es que nosotras estemos poco representadas, porque incluso las que logran llegar y que muchas veces no logran
llegar sin masculinizar su acceso al poder, porque caen en las mismas prácticas, son llevadas de la mano de hombres que después le exigen y les recuerdan que están allí porque ellos las empujaron y tienen que hacer lo que ellos dicen que hay que hacer. Entonces, bueno, romper esos paradigmas tiene que venir con una generación nueva que, como decía al inicio Karen, se comunique de una manera diferente, porque nosotras pudiera ser que estamos equivocando el lenguaje y no hacemos conexión, porque estábamos hablando todavía de luchas, etcétera, y ellas sienten una generación nueva que puede sentir, bueno, ya yo estoy aquí, a mí yo no tengo ningún compañero que me discrimine, por ejemplo, yo he escuchado cosas como, pero usted está hablando de algo y eso yo no lo he vivido, pero bueno, también es la falta de percepción de la víctima como tal, y eso fue un fenómeno que vivimos por mucho tiempo con la violencia doméstica y lo estamos viviendo con la violencia mediática o la violencia simbólica, todo lo que sugiere cosas, lo que es muy sutil, la víctima no se percibe como tal y niega que el hecho existe. Gracias. Excelente, licenciada Gómez. Creo que eso es una de las principales cuestiones que tenemos que estar todos los días, como decía una buena compañera feminista, todos los días en resistencia, todos los días en resistencia. Yo que puedo contar mi experiencia de estudiar y estar en una industria que está liderada, como casi todas, ¿no? Está liderada por casi siempre por hombres. Escuché así un comentario como que sí, ahora lo que más está de moda son las películas de las mujeres que golpean y son como las badass, como las que son súper poderosas y pueden como pelear contra los hombres. Y yo dije, Suso, si eso les parece súper cool porque ¿qué es lo que es? Imagínense nosotras cambiando realmente las leyes, ¿no? Eso sí me parece, imagínense películas que digan eso. Entonces yo creo que sí es una cuestión de, como usted lo ha dicho y muy bien lo ha recalcado todas las panelistas, la idea genérica de lo que se entiende como ser mujer o tratar de hacernos escuchar, porque también si yo pido las cosas sonriendo y sí, por favor, y usted puede, por favor, ayudarme, entonces ahí me ayudan. Pero si lo demando, si digo, este es mi derecho de exigir y quiero hacer esto y lo otro, entonces eres demasiado. Tienes que calmarte, tienes que ser un poco más humilde. Entonces, cuando acá hemos tenido que pedir permiso, y eso me lo cuestiono todos los días, tenemos que pedir permiso a las mujeres. Y hay una cineasta muy famosa también, Ava DuVernay, que habla de esto. Nosotros ya el tiempo de pedir permiso pasó. El tiempo de decir es que por favor puedes, no sé qué, no. Hay que agarrarlo y si no lo hacemos nosotras mismas, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, para también continuar con esta segunda ronda de preguntas, tomando muy en cuenta lo que ha comentado de la idea genérica y colectiva que al final nos lleva a un imaginario social que reposa en los medios y en el arte como tal. Yo amo el arte, pero el arte muchas veces se considera violenta. Hay muchas veces, oh, wow, miren todo ese montón de sangre y tal cosa, ay, que es arte. Pero es porque el arte expresa cómo la sociedad es. Las películas, las novelas, eso es lo que la sociedad es y la sociedad lo ve y se ve reflejada como un espejo. Entonces, tomando en cuenta esto, quiero también leer un poco sobre la obra de la dominación masculina, que también ya nos había hablado Karen, que podemos rescatar lo que en la historia aparece como eterno solo es el producto de un trabajo de eternización que incumbe a unas instituciones interconectadas, llámese familia, la iglesia, el Estado, la escuela, así como en otro orden el deporte y el periodismo. Por eso, licenciada Bloise, queremos también preguntarles de su experiencia, que cómo desde el periodismo se puede aportar una representación mucho más equilibrada de los sexos. Adelante. Bueno, escuchándolas y por supuesto que seguimos muy de cerca todo lo que significó para Ana Matilde ser la mujer en esta contienda política y recordando ese tema de lo que decían en la época cuando la mujer luchaba por el derecho a votar y que habían frases como que decían que dejar que las mujeres ejercieran su derecho de votar era que seguirían siendo mujeres y que el solo hecho de votar pues les daría, hacen que que realmente tengan que esa condición siga siendo igual, pero que además de eso, si se les llamaba de alguna manera trastocadas mentes ilusas, imagínense, ¿no? Porque querían pertenecer y parecerse a los hombres, ¿no? Y importante
hablaban de que las mujeres formaban alaracas, ¿no? Y todo este tema de cómo denominaban la participación de las mujeres. Y a pesar de todo esto, yo diría que la clave en el tema del periodismo, especialmente porque viví, por ejemplo, el tema de la cobertura de Mireya Moscoso. Yo trabajaba en Telemetro y me tocó hacer la cobertura. Me asignaron a seguirle desde que se levantaba hasta que se acostaba todo el día en la cobertura de la candidata. Y tuve la oportunidad de vivir lo que eran los comentarios increíbles de los medios, de los periodistas y el enfoque que se daba al momento que se daba la cobertura a las mujeres. Viví también el hecho de algunos directores que me decían, ¿por qué si vas a hablar de tal tema? Si es tema de niñez y mujeres, entrevista a Teresito, entrevista a mujeres, pero si es de política o de temas de otro nivel, ¿por qué entrevistaste a fulana o sutana? Sí, ese no es el tema de ella. Y muchas veces decir que ibas a entrevistar a mujeres, siempre había un contrapeso interesante en los medios. Yo siento que cómo vencer, cómo lograr buscar aliados, con lo que decía Bárbara, de no pedir permiso, sino exigir y demandar. Yo buscaría un término de cómo, en términos de igualdad, lograr conciliar alianzas, capacidad de negociación, capacidad de sentar a los actores principales, a los que tienen el poder, y en eso Panamá tiene trayectoria de cómo lograr vencer a poderosos en una estrategia importante para alcanzar nuestros objetivos. Yo siempre he estado en las organizaciones Fundagénero muy cercana y con todos los temas de la ley de violencia mediática y todo lo que se ha querido, y he encontrado ese muro, esa muralla, que aunque hagamos las notas, se hagan las cartas, se llegue a los medios, no se logra el efecto, ni se logra ni se alcanza la meta. Entonces yo siento que en este sentido, desde el periodismo, además de capacitar a mujeres, a hombres y a periodistas, lograr llegar al poder, a lo más esencial, a través del convencimiento y de la capacidad de negociar, de saber convencer de que es importante cambiar los discursos y los contenidos y las perspectivas. Eso como primero. Lo segundo es, estas crisis, además de que el periodismo ha perdido muchas audiencias, nos da la oportunidad de crear nuevas audiencias, como había mencionado Bárbara, pero también la oportunidad de adueñarnos de nuestros propios medios en las líneas y en las redes sociales, en todo este escenario importante que tenemos, y organizarnos para crear nuestros propios contenidos, para lograr impactar, para buscar también las voces más jóvenes, las generaciones, Karen, que está también como parte de ese relevo generacional importante, con una gran capacidad y una formación importante de años dedicada a entender y a crear estos escenarios distintos de comunicación, y saber, por ejemplo, a qué atenernos para que esta sociedad, a la sociedad como tal, entenderla, pero también saber que crear esas audiencias no es fácil, porque tienes primero que demostrar con mucha creatividad que eres capaz de atraerlas y que sean leales a tu discurso y a tus contenidos. Eso no es fácil. Yo he estado en el periodismo por mucho tiempo, creando contenidos donde tengo calidad de audiencia, no cantidad, pero que sé que es el camino que yo decidí y consideré que era el correcto. Entonces siento que si yo he podido hacerlo, sé, y hay mucha gente, y nosotros lo hemos visto, lo confirmamos con el diplomado de medios, donde toda la información que se publicaba, o la mayoría, no tenía la perspectiva de género, y como ese periodista, ese colega que hacía coberturas, empezaba a hacer reportajes y noticias con los enfoques que nuestras maestras y las que participaron en los diplomados enseñaron a esos periodistas y a esos colegas. ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes maneras de abordaje, no solamente desde el punto de vista del periodista que está en la calle, sino el director del medio, el dueño del medio, y lograr que efectivamente crear esas alianzas, ese gran pacto donde nosotras podamos imponer o ir creando ese movimiento.
porque ante la falta de respuesta, entonces tenemos que empezar a presionar y a hacer y a exigir, no a pedir permiso, sino a exigir que efectivamente se nos dé los espacios y que más allá de la libertad de expresión está el derecho a la información. Y el derecho a la información y la ética periodística que tiene que ver con la convicción de la ética. No es solamente la convicción de esa responsabilidad que tenemos en una sociedad donde los medios de comunicación tienen que servir al bien común y tienen la responsabilidad y el principio de la búsqueda de la verdad. Y en ese principio es donde tenemos que actuar nosotras y nosotros y todas las organizaciones, de empezar a que el periodismo tenga ese sentido de humanidad, porque no solamente se trata del género, sino también cómo esto afecta a todo el tema del lenguaje inclusivo y de los derechos humanos, porque finalmente se trata de derechos humanos, de saber entender que en el ejercicio del periodismo, de este periodismo social, que tiene que contribuir a una sociedad mucho más, más humana y una sociedad que respete, que empecemos a ver las diferencias, pero también a respetar esa diversidad y a buscar la igualdad. ¿Cómo lograr la igualdad? ¿Cómo crear esos puentes de igualdad? Yo siento que es la pregunta y debe ser la manera en que buscar una estrategia distinta con toda la información y la formación y lo que ha sido la evolución del feminismo por todos estos años, estas décadas importantes, y poder reconocer cuál es el camino a seguir. O sea, el camino en base a toda esta información, a estos conocimientos, estas experiencias. Así es. Lograr una presidenta en Panamá con todo ese perfil de Ana Matilde, por ejemplo, no es imposible. No es imposible que las mujeres podamos ganar nuestros espacios en la política y además contar con solidaridad, primero de mujeres periodistas. Ahora mismo está como parte del colegio y hablé y me reuní ya con la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Griselda Melo, y me dijo que está anuente a recibir información y a cooperar y a participar en lo que se necesite. Lo que quiere decir es que nos hace falta buscar alianzas y formar. Educación, formación, sobre todo, y estrategia, una estrategia basada en principios claros, lo que queremos alcanzar. Discursos muy claros, contenidos muy claros, porque a veces hacemos comunicados algo filosóficos, por ejemplo, por ejemplo, se dice, estamos en desacuerdo con las reformas y lo que las mujeres quieren, pero cuando lees, dice, bueno, ¿qué es exactamente lo que enumeras, lo que exiges, lo que pides? ¿Ya? Entonces, hay momentos en que tenemos que entender la comunicación, que ha cambiado totalmente los discursos, la manera en que se presenta, buscar a la gente joven, a las jóvenes, al relevo, que tienen ese discurso también claro para llegar a esas generaciones que son las que tienen también la oportunidad de hacer los cambios. Quisiera también cerrar este conversatorio porque definitivamente hablar de violencia simbólica nos debe tomar muchísimo más tiempo de todo lo que conlleva y de tantas aristas que también hablaban al iniciar este conversatorio de las líneas de acción, así como lo han comentado en los comentarios, que es un tema de educación y que debe empezar desde preescolar. También creo que es una cuestión de resistir, porque si bien hablamos de poder enfrentar y que aquella mujer que como buen ejemplo tenemos presente en el conversatorio a la licenciada Gómez, se levante y quiera hacer algo diferente y pararse por sí misma, ya eso es una cuestión que la sociedad no está acostumbrada y que definitivamente va a cuestionar y va a tratar de hacer todo lo posible para que eso no sea posible. Entonces es iniciar desde adentro. Yo recuerdo y quería también, para cerrar este conversatorio, comentar y vivir la experiencia con ustedes de lo que significa darnos cuenta de estos chistes, de estos comentarios, de estas amistades que a veces dicen que son fantásticas, porque yo tengo muchos amigos que son fantásticos y de la nada se les sale un comentario y me quedo como, no sé si debería seguir siendo tu amiga. Entonces es como, hay que de verdad constantemente preguntarnos
qué realmente tiene el sentido de un chiste. Porque me decían, no, es que solo un chiste, solo una película, solo es una telenovela. No, eso no queda solamente en eso, porque es comunicación. Y si ya estás contando, y como decía también, hay una importante campaña de que las historias importan, eso está marcando la vida de mucha gente ya. Y así como yo también inicié en el cine porque las historias me marcaron, yo sé que hay mucha gente, la misma comunicación que se tiene, lo que ven en los periódicos, lo que escuchan en la radio, la música que escuchan, los están cambiando y están haciendo que vean la violencia como algo normal. Solamente es un chiste, solamente es una película. Entonces, si no nos empezamos a cuestionar qué de verdad tiene ese sentido en la profundidad, es como vamos a seguir como en el constante y van a poder tener la excusa de hacernos preguntas que no necesitamos, comentarios que no necesitamos, chistes que no necesitamos. Entonces, quiero pasarle la palabra ya al maestro de ceremonia y agradecer eternamente el espacio y que me hayan elegido a mí para poder moderar un espacio con personalidades tan grandes como la doctora Illueca, como la licenciada Gómez y como la licenciada Bloise, como no, es algo que de verdad te agradezco muchísimo y espero poder tener la oportunidad en un futuro de poder conversar sobre más a profundidad de lo que trata la violencia simbólica. Muchas gracias, Bárbara Carmona Bloise, por toda tu labor esta mañana. Queremos agradecer también a la profesora Griselda López, a Karen Ábrego, a la doctora Aide Méndez, a la licenciada Bárbara Bloise y a la decana Ana Matilde Gómez por acompañarnos esta mañana, también a todas las personas presentes y muy especial a la profesora Delsa Pérez, la directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Así que a nombre de precisamente el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, la Fundación Autónoma Solidaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación para la Equidad de Género, queremos agradecer su asistencia a este evento y de esta manera damos por terminada la sesión de esta mañana. Muchas gracias.